Ya nos acompaña aquí en plató, presidente del CESIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas y muy activo también esta semana. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver, prioridades de los empleados públicos de cara a esta próxima legislatura que ya tenemos encima. Bueno, pues no solamente de los empleados públicos, creemos que de todos los ciudadanos es que el Gobierno se tome en serio parar el deterioro progresivo que estamos teniendo en los servicios públicos. La pandemia puso las costuras del sistema frente a todos, vimos los problemas que tuvimos en sanidad, en educación y en muchísimos otros servicios. Y en cuanto a los empleados públicos, pues por resumirlo en dos bloques, tenemos problemas con el número de empleados públicos, necesitamos refuerzos, tenemos problemas con la precariedad en el empleo público. Más del 30% de todos los empleados públicos de nuestro país son interinos. Tenemos problemas con el envejecimiento y, desde luego, arrastramos una pérdida de poder adquisitivo que tenemos que empezar a trabajar para poder corregirla. Ahora vamos a hablar de salarios, de la jornada de 35 horas, de ese relevo generacional, porque hay muchas jubilaciones. Pero antes, Miguel, vamos a ver, esta semana lo decía, desde el CESIF hemos visto que han sido muy críticos con esos pactos de investidura, no solo desde el CESIF, desde otros organismos e instituciones. Esos pactos de investidura, Partido Socialista, Junts, también con PNV. ¿Por qué? Bueno, desde CESIF, desde luego, defendemos la igualdad de todos los españoles ante la ley, la independencia judicial y la solidaridad y la equidad para todos los españoles en el acceso a los servicios públicos. Y analizando los acuerdos que han suscrito el Partido Socialista con distintos partidos políticos para conseguir el acuerdo de investidura, pues estamos muy preocupados por algunos aspectos. Por ejemplo, se rompe la caja única de las pensiones, se rompe o se puede fragmentar la formación de nuestros MIRES, se ceden competencias en las ofertas públicas de empleo, se condona deuda, se ceden impuestos. Claro, si el Estado disminuye el acceso a la financiación que tiene, eso indudablemente hará que la calidad de los servicios públicos se mermen. Eso está escrito en el papel, no nos lo inventamos nosotros. Estamos viendo los últimos días cómo los jueces están saliendo a protestar. Veremos a ver cuál va a ser el desarrollo, pero desde luego sí que estamos preocupados. Claro, en su opinión, ¿puede haber entonces ciudadanos de primera y de segunda en España? ¿Esa merma de la calidad de los servicios públicos puede hacer que nos sintamos que no nos atiendan igual, o no tengamos la misma sanidad, la misma educación, la misma policía, la misma justicia o los mismos recursos, mejor dicho, para los ciudadanos? La prestación de los servicios públicos en España es complejo, es decir, no es lo mismo prestar la sanidad en Barcelona o en Madrid que hacerlo en todos esos territorios que tenemos tan despoblados o con la población tan envejecida. Y hay un elemento cohesionador que es la financiación. Si el Estado pasa a tener menos financiación porque se procede a condenar deuda de comunidades autónomas o se procede a ceder impuestos que en estos momentos no están cedidos, pues indudablemente eso puede repercutir en la calidad de los servicios públicos. Y no olvidemos que Bruselas ya le ha dicho al Gobierno de España que tiene que reducir 6.000 millones de euros en ese ajuste fiscal. Y en los planes que el Gobierno ha mandado a Bruselas, Bruselas los pone en duda que solamente por la vía de los ingresos sea capaz de reducir esos 6.000 millones. Con lo cual, si a esto que anteriormente he dicho tenemos que añadir 6.000 millones menos, pues de algún lado desde luego tendrán que salir, y nos preocupa que, por ejemplo, un ciudadano de un pueblecito de Castilla y León pues no pueda tener o vea disminuido su acceso a los servicios públicos. Esa es nuestra obligación, igualdad de los españoles ante la ley y desde luego la solidaridad entre los territorios para que todos los españoles podamos ser lo más iguales posibles en el acceso a los servicios públicos. Si no se cumple, o mejor dicho, si se cumple esa preocupación ahora mismo, ese acuerdo que estamos viendo, si no se cumplen sus demandas, el CESIF anuncia movilizaciones. Bueno, tenemos una ya encima de la mesa, una demanda que es que en el momento que haya gobierno se quedó parada una huelga de los compañeros de justicia por una serie de reivindicaciones totalmente justas y no solamente del ámbito salarial. Lo primero que le vamos a exigir al nuevo ministro o ministra de Justicia es que se retomen esas negociaciones. Tenemos también encima de la mesa aspectos muy importantes como la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General del Estado. Es decir, vamos a empezar a negociar, queremos tener un gobierno que se quiera sentar a negociar de verdad, no como ha pasado hasta ahora, y que podamos avanzar en la mejora de las condiciones laborales de nuestros servidores públicos y desde luego en el mantenimiento de nuestro Estado social que tan buenos resultados nos ha dado en todos estos últimos años. Miguel, ¿cuántas plazas haría falta para renovar todas esas jubilaciones? Porque recordamos que en la administración pública hay muchos empleados que se están jubilando y no hay reemplazo.
La administración pública está muy envejecida. Hemos estado muchos años con tasas de reposiciones, pues a veces del 0 o del 10%, que lo que han hecho es evitar que entren nuevos empleados públicos. Los ciudadanos tienen que saber que en el último estudio que hace la OCDE de relación entre población activa y trabajadores públicos, España está 2 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE, 5 puntos por debajo de Francia y 14 puntos por debajo de los países nórdicos, de Noruega, de Dinamarca. 14 puntos 14 puntos por debajo. En España tenemos 14 puntos por debajo de esos países nórdicos, que es el paradigma del Estado social, ¿no?, que tenemos en estos momentos en Europa. Nosotros, desde luego, lo que creemos es que es necesario abordar, sin tintes políticos, un auténtico pacto de empleo para las administraciones públicas. Es decir, tenemos una plantilla muy envejecida, tenemos una plantilla, como he dicho antes, muy en precario. El 30% de los trabajadores públicos son interinos, no tienen plaza en propiedad. Que ese es otro problema también a hablar, ¿no? Y el compromiso con Europa es que a 31 de diciembre del 2024 esa tasa tiene que estar en el 8%. Nosotros hemos hecho, y se le entregó a la administración pública, a función pública, le entregamos un estudio donde planteábamos que nos harían falta en torno a 400.000 nuevos puestos de trabajo en sanidad en los próximos 10 años. Alemania tiene 1.000 médicos más por cada millón de habitantes de lo que tenemos en España. Son muchos médicos lo que faltan, ¿no? Muchísimos médicos. Faltan médicos, falta profesional de la enfermería, falta personal de gestión, de servicios auxiliares. Lo que te decía, estamos por debajo en empleo público de la media de los países de la OCDE. Yo sé que es un mantra que se repite de manera constante en España, que si los empleados públicos somos muchos, que si cobramos muchos, pues ahí están los datos para rebatirlo. Ni somos muchos y, desde luego, bueno, pues el tema de nuestros salarios, por poner un ejemplo ya que estamos... El dato, quiero que me lo contrastes, no sé si yo tengo este dato por aquí. Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde el año 2010, desde hace 13, casi 14 años. ¿Esto es así? Totalmente, es decir, en ese año 2010 el gobierno entonces del señor Zapatero nos bajó el sueldo entre el 5 y el 10%, que no lo hemos recuperado, y el año pasado la administración pública firmaba un acuerdo con los 2 sindicatos de clases al que CESIF se opuso y desde luego no firmamos. Es más, convocábamos una manifestación el 24 de septiembre del año pasado, ya multitudinaria, la primera gran manifestación que se hizo en este país, donde nos encontrábamos que ese acuerdo nos volvía a perpetuar las pérdidas de poder adquisitivo que teníamos. Claro, luego nos podemos extrañar, y lo digo entrecomillado, que el equivalente a 2 promociones enteras de estudiantes de medicina estén trabajando en el extranjero, porque tienen mejores condiciones laborales, mejores condiciones económicas, más seguridad, etcétera, etcétera. Si queremos tener una función pública... O sea, nosotros les formamos, pero luego se tienen que ir fuera a trabajar. Se van fuera. 2 generaciones de médicos. Dos promociones completas, el equivalente en número a 2 promociones completas que salen en España. Entonces, efectivamente, llevamos arrastrando una pérdida de poder adquisitivo muy alta en los últimos años, y al nuevo gobierno le vamos a exigir que hay que renegociar un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, porque lo que no puede ser es que siempre estemos permanentemente perdiendo poder adquisitivo, y con el acuerdo que firmaban el año pasado los 2 sindicatos de clase con este gobierno, pues nos perpetúan esas pérdidas de poder adquisitivo. ¿Les preocupa que ahora, con los acuerdos de investidura, de dónde sale ese dinero con ese déficit que tenemos, que esto no se cumpla? Es más que factible, es decir, si se han comprometido a condonar deuda de comunidades autónomas, si Bruselas nos está diciendo que debemos de reducir, hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de euros, y nos encontramos con que va a haber cesiones de impuestos, entre otros aspectos, pues el dinero es el que es, con lo cual nos tememos que le pueda llegar recortes a los servicios públicos. Pero un funcionario de Cataluña, lo denunciaban ustedes esta semana, y del País Vasco, con estos